Buenas tardes, vamos a ver ahora los nematodos tisulares de importancia en Chile. Entonces, vamos a ver solo dos, la Trichinella spiralis y Toxocara canis. Hay varios otros más nematodos tisulares, pero nos vamos a enfocar en los más importantes. Entonces, triquinosis. La triquinosis es una zoonosis producida por nematodos del género Trichinella. Las triquinelas fueron introducidas por los colonos españoles que traían ellos en sus barcos ratas y ratones infectados con quistes de triquina. No sé. eh, Ellos trajeron esta zoonosis a América, ¿ya? Bueno, hay varios tipos de genotipos de triquinela, pero el genotipo T1, que es la Trichinella spiralis, es el agente causal de casi todas las infecciones y muertes de seres humanos en el mundo, y es la única especie que hasta el momento se ha descrito en Chile. Ahora, el reservorio del genotipo T1 es el cerdo, ¿ya? Pero también podría ser jabalí. Yo digo que, a ver, eh, cerdo y jabalí porque son los que con los que más comúnmente nos infectamos, ¿ya? Pero son reservorios también o está presente en ratas, ratones, perros, gatos, zorros, lobos y varios otros mamíferos, pero que no tienen mucha importancia dentro de la transmisión de la infección, ¿ya? Ahora, genotipo T2, por ejemplo, que esta es la triquinela nativa, está presente en mamíferos marinos del Ártico y aquí tiene importancia porque esa triquinela es resistente a la congelación, ¿ya? A diferencia del genotipo T1, en que si nosotros congelamos la carne, la triquinela muere, en el genotipo T2 no, ¿ya? Y todos los otros genotipos, a excepción del genotipo T1, están asociados más bien con animales salvajes o silvestres, ¿ya? Y de hecho, se descubrieron posteriormente al genotipo T1 eh, porque fueron apareciendo en la medida que las personas salían de sus países de origen, viajaban y comían animales salvajes o exóticos, ¿ya? O sea, comían oso, comían tortuga, comían cocodrilo, qué sé yo, y entonces volvían infectados con triquinosis. Y entonces no habían comido cerdo, relataban haber comido animales exóticos y cuando le hacían genotipo eh, a biopsias de músculo, se dan cuenta de que no era triquinella spiralis, ¿ya? Entonces sí fue como se fue descubriendo. Entonces, perdón, el- las formas biológicas tenemos estadios adultos, machos y hembras, que van a estar presentes en el intestino del ser humano, intestino delgado. Y tenemos dos tipos de formas larvarias, las larvas recién nacidas y las que están enquistadas en la musculatura, ¿ya? O sea, aquí la hembra no pone huevos. Si se fijan en esta imagen que está aquí abajo, así puedo poner el puntero, puntero láser. Ya. Esta es la hembra que está en el intestino y que es una hembra grávida, entonces comienza a poner las larvas vivas, ¿ya? Y estas larvas nadan libremente, bueno, por el torrente sanguíneo una vez que llegan al torrente sanguíneo, ¿ya? En cuanto al ciclo biológico, tenemos que tener en cuenta que hay de dos tipos, un ciclo doméstico y un ciclo silvestre. En el ciclo doméstico, que es el más importante para la infección o para la adquisición de la infección por los seres humanos, están involucrados cerdos o jabalíes, ¿ya? Y ratas o ratones. Entonces, los cerdos, porque son omnívoros y entonces comen restos de animales muertos, comen restos de rata muerta, y a su vez las ratas, que son animales sinantrópicos, que no son animales domésticos, pero que están muy asociados con los seres humanos, ¿ya? Viven cerca de los seres humanos. Y entonces las ratas o ratones tienen hábitos caníbales, y entonces también son los que mantienen la infección en el ambiente. Entonces, la rata también está presente en el ciclo selvático junto con animales silvestres. Entonces, ¿cómo se infecta un ser humano? A través de la ingestión, principalmente de carne de cerdo, ya podría ser de algún otro animal, pero carne de cerdo infectado
Y esta carne tiene que estar cruda o mal cocida, ¿ya? Con larvas vivas en su interior. Entonces, una vez que el ser humano ingiere esa carne, en el estómago se desenquistan las larvas llegan o migran hasta el intestino delgado y ahí se forman el estadio adulto, machos y hembras. Por lo tanto, somos hospero definitivo, porque se forman machos y hembras, ¿no es cierto? Estados adultos que copulan. La hembra, una vez que está grávida, eh, migra o atraviesa, mejor dicho, la mucosa intestinal y pone las larvas hacia el torrente sanguíneo. Esas larvas posteriormente se depositan o se enquistan, mejor dicho, en los músculos. Entonces, tenemos ingestión de carnes con larvas de tipo L1 viable. Esas larvas migran, ¿no es cierto?, hacia el intestino. Ocurre la fase entérica, ¿ya? En que hay formación de adultos. Una vez que copulan, la hembra fecundada penetra la mucosa intestinal y comienza a liberar larvas por el torrente sanguíneo. Las larvas, cuando son casos masivos, casos graves, podrían llegar y afectar al corazón con una miocarditis, podrían llegar al sistema nervioso central produciendo meningitis, por ejemplo, en los casos graves, ¿ya? Pero lo que normalmente ocurre es que esas larvas llegan hacia musculatura esquelética estriada, ¿ya? Y se enquistan ahí. Entonces, y ahí ocurre la fase tisular de la enfermedad. No sé, que estas larvas recién nacidas se van a enquistar en la musculatura. Y entonces, esto es para el otro lado. Hay formación de una célula que se denomina célula nodriza. No sé, a la célula a la cual infecta esta larva, una o dos larvas, ¿ya? Se le denomina célula nodriza, ¿ya? Entonces, los estadios adultos del intestino, luego de un tiempo el sistema inmune es capaz de eliminarlo. En cambio, las larvas que están dentro de estas células nodrizas no las puede eliminar y se ha visto que pueden vivir perfectamente bien hasta más de 40 años en el hospedero. Ahora, ¿qué es lo que ocurre dentro de la célula muscular que está infectada? Entonces, la larva afecta la expresión génica de la célula del hospedero. Entonces, una vez que esta larva entra, activa programas de reestructuración del citoesqueleto, ¿ya? Produce angiogénesis, ya no hay formación de vasos sanguíneos nuevos, con eso se asegura que exista mayor disponibilidad de nutrientes y también de eliminación de los desechos de esa larva. Y lo otro que hace es que hay formación de una cápsula de colágeno. Entonces, esa cápsula de colágeno le da protección, ¿ya? Ahora, a su vez, obviamente la célula muscular va a sufrir inflamación producida por infiltración de linfocitos, de monos, pero principalmente de eosinófilos, ¿ya? Va a haber hipertrofia muscular, necrosis tisular, por el gran daño que están produciendo las larvas en los músculos. En cuanto a la epidemiología, bueno, se considera una enfermedad reemergente a nivel mundial. Se considera una enfermedad reemergente a nivel mundial por los casos que yo les contaba del consumo de animales exóticos, ¿ya? En nuestro país se presenta como una zoonosis de baja endemia, y que está asociada a brotes epidémicos esporádicos de tipo familiar que principalmente se dan después de haber tenido una fiesta, ¿ya? Un asado familiar, un matrimonio, después del 18 de septiembre, eh, y que están involucrados cerdos que fueron faenados sin inspección veterinaria, ya que no pasaron por un matadero, que se criaron en condiciones de mala higiene, ¿ya? Em, o que literalmente eran crianza clandestina de cerdos y faenamiento también en malas condiciones, ¿ya? Se da más frecuentemente en otoño e invierno en nuestro país, debido a que en esa época hay
mayor consumo de carne de cerdo por el Año Nuevo Mapuche y por el 18 de septiembre, ¿ya? En cuanto a la clínica, el periodo de incubación es bastante relativo y tiene que ver con el número de quistes que tenía la carne que se ingirió, ¿ya? Entonces, los primeros síntomas van a aparecer entre 8 y 15 días después de la ingesta, y podría ser hasta 45 días, ¿ya? Dependiendo del número de parásitos que tenía esa carne. Entonces, se ha visto que cuando el paciente ha consumido una gran cantidad de larvas, el periodo de incubación es menor, los síntomas son más graves y el pronóstico también es peor, ¿ya? Ahora, en esta parasitosis hay tres fases. Una que es la fase intestinal, ¿ya? Que el paciente va a presentar náuseas, vómitos, dolor abdominal difuso, diarrea, constipación, ¿ya? Y luego viene la fase de invasión muscular. O sea, una vez que las hembras penetraron la mucosa y comenzaron a liberar las larvas del torrente sanguíneo y comienzan a invadir las células del músculo estriado, o sea, como hay un infiltrado de linfos, de monocitos y principalmente de eosinófilos, hay necrosis, hipertrofia de las células musculares, entonces estos pacientes van a presentar fiebre habitualmente alta, ¿ya? Malestar general, cefalea, algunas veces astenia, pero lo que principalmente se da son mialgias intensas y generalizadas, ¿ya? A tal punto de que el paciente, bueno, el moverse duele, ¿ya? El respirar le duele, el mover los ojos también duele, ¿ya? Los pacientes presentan edema facial que se ve aumentado a nivel de los párpados, es simétrico e indoloro, ¿ya? Y el otro síntoma que también se ha visto que es está la inyección conjuntival del ángulo externo del ojo, porque hay inflamación de los vasos de la conjuntiva. Y una tercera fase, que es la fase de convalescencia, y que comienza cuando las larvas ya están establecidas en los músculos, ¿ya? Y que cuando el sistema inmune ya eliminó, digamos, las formas adultas del intestino. Entonces ya no hay más formación de larvas recién nacidas. ¿Ok? Entonces aquí comienzan a desaparecer poco a poco los síntomas y regresan a la normalidad también los valores de los exámenes de laboratorio, como la hipereosinofilia. Ahora, lamentablemente, muchos de los pacientes refieren eh, dolores o malestares musculares de tipo crónico, ¿ya? Que les duran años. Y el diagnóstico, bueno, la anamnesis basada en la ingestión de carne de cerdo, que normalmente los pacientes refieren a haber comido brochetas eh, o también longaniza, ¿ya? Porque normalmente, no sé, pues las chuletas, los costillar de cerdo, se comen bien cocidos. Pero hay ciertos tipos de preparaciones que podría no haber llegado la temperatura correctamente a todos los sitios, ¿ya? Bueno, como es importante eh, el brote, digamos, porque no va a haber consumido solo una persona, sino que como es familiar, entonces es súper importante la anamnesis de saber que hubo ingestión de carne de cerdo y que, no sé, fue en una fiesta, por ejemplo, para poder evaluar los demás casos, ¿ya? O amigos o familiares que también podrían estar contaminados, o sea, contagiados, digo. Bueno, evaluación clínica, que los signos y síntomas estén en concordancia con la definición del cuadro clínico, ¿ya? Y los exámenes de laboratorio que ayudan son el hemograma, enzimas, serodiagnóstico y biopsia. O sea, en el hemograma, el dato más temprano y el de mayor valor va a ser la eosinofilia, ¿ya? Una eosinofilia relativa superior al 20% y en términos absolutos mayor a 1500 eosinófilos por microlitro. Entonces, como es el dato más temprano, y si se tiene la sospecha, no hay que esperar a la serología para comenzar a a tratar farmacológicamente, ¿ya? ¿Por qué? Porque el tratamiento solo es efectivo a nivel intestinal. Entonces, una vez que las larvas están
enquistadas en la musculatura, ya no, el tratamiento farmacológico no sirve, ¿ya? No es efectivo el tratamiento farmacológico, solo en la fase intestinal. Entonces, bueno, el perfil bioquímico se ven aumentadas enzimas como la creatinfosfoquinasa y la lactato deshidrogenasa, porque como están presentes en el músculo y el músculo se está necrosando, se está rompiendo, y entonces hay liberación de estas enzimas al torrente sanguíneo, ¿ya? Ahora, se ha visto que no existe relación entre la alteración enzimática y la gravedad de la evolución de la clínica, pero sí se ha visto una correlación entre el nivel de las mialgias, o sea, cuánto dolor tiene ese paciente, y la gravedad de la patología, ¿ya? En cuanto al diagnóstico serológico, se puede realizar una ELISA IgG, pero está positivo normalmente más tardíamente que la eosinofilia, por ejemplo, ¿ya? Y el Western blot se utiliza para la confirmación del caso. Métodos moleculares no están disponibles de forma comercial, solo se utilizan en investigación. Y en cuanto al diagnóstico parasitológico, como para poder hacer una biopsia muscular, la verdad es que tiene muy baja sensibilidad, que es bastante difícil. Bueno, primero tomar una biopsia, qué sé yo, de deltoides. Es difícil encontrar larvas ahí, justo en ese músculo, ¿ya? O en alguno de esos. Entonces tiene muy baja sensibilidad, entonces no se utiliza, ¿ya? Entonces el tratamiento, no esperar a la serología para comenzar el tratamiento, ya con la sospecha clínica, los antecedentes de la anamnesis, eh, más el dato de la eosinofilia, ya se puede comenzar a tratar a ese paciente con antihelmíntico para que puedan ser efectivos contra el estadio adulto, ¿ya? ¿Con qué se trata? Con albendazol, mebendazol en embarazadas con el pamato de pirantel, en aquellos casos en que hay infecciones masivas o graves, en que se presenta miocarditis el paciente en que hay un compromiso del estado general, compromiso del sistema nervioso central, ese paciente hay que hospitalizarlo, ¿ya? Lo mismo para embarazadas, aunque sean formas leves, igualmente hay que, eh, hay que hospitalizar a las embarazadas, ¿ya? Bueno, también hay que tratar con corticoides en aquellos casos graves y darle analgésico y antiinflamatorio para la etapa sintomática de la patología, ¿ya? En cuanto a la profilaxis, bueno, educación sobre la necesidad de tener que cocinar las carnes de cerdo, o al menos preocuparse de congelarlas antes de cocinarlas, ya para asegurarnos de que las larvas están muertas. Evitar el consumo de carnes crudas, mal cocidas o ahumadas. Ojo con el ahumado porque no mata a los parásitos, ¿ya? De otros animales, jabalí, caballos, osos, morsas, cocodrilos y otros. Mm, Cuando salgan al extranjero, intenten de no comer comida, animales exóticos ni comida rara, ¿ya? Em, bueno, control del paciente, de los contactos y el ambiente inmediato, obviamente para tratar de frenar lo antes posible el brote. Esta es una enfermedad de notificación inmediata ante la sospecha del caso. No hay que esperar a tener la serología ni de confirmación para notificarlo. Y obviamente hay que intentar investigar la fuente de infección, aunque muchas veces es súper difícil porque la gente no quiere decir de dónde salió la carne de cerdo para que no los vayan a castigar, a multar. Y bueno, ya esto lo habíamos mencionado, que un caso sospechoso de triquinosis tiene que ser notificado de inmediato, ¿ok? A la Seremía de Salud. Entonces, se define como caso sospechoso una persona con presencia de fiebre, edema palpebral, inyección conjuntival, mialgias y acentuada eosinofilia en un paciente con antecedentes de ingestión de carne de cerdo o jabalí en las últimas 2 semanas. Y un caso fue confirmado, es aquel caso sospechoso que se confirmó por el Laboratorio de Referencia Nacional, que es el Instituto de Salud Pública, eh, con serología para Trichinella spiralis mediante una ELISA y un Western blot. Vamos a ver ahora la toxocariasis. La toxocariasis es un síndrome producido por nematodos de perros y gatos del género
toxocara principalmente, ¿ya? Se le denomina síndrome de la larva migrante visceral. Entonces, hay varias especies que producen y los dos más importantes son Toxocara canis y Toxocara cati, ¿ya? Veíamos en las uncinarias que hay uncinarias de perros y gatos que producen el síndrome de la larva migrante cutánea, que solo migra por la piel, y en este caso estas larvas van a migrar a través de los órganos y parénquima, ¿ya? Entonces, en cuanto a la biología, aquí lo más importante es que, a ver, los adultos de los parásitos están presentes en el intestino delgado de cachorros, cachorros de perros y gatos, o si no, en hembras preñadas. Ningún otro tiene estadios adultos de este parásito. Por lo tanto, ningún otro va a estar eliminando huevos al exterior. Entonces, los huevos son los infectantes para nosotros, ¿ya? Entonces, este es el ciclo biológico, entonces decíamos intestino delgado de cachorros de perros y gatos, o si no, de hembras que están preñadas, ¿ya? Ellas comienzan a eliminar huevos hacia el exterior, el huevo debe larvarse en el medio ambiente, o sea, hasta una L2. Los seres humanos ingerimos este huevo L2 principalmente por el contacto con cachorros, ¿ya? Por hacerles cariño, no lavarse las manos después, o también por la ingesta de tierra, ¿ya? En los niños que juegan con tierra en lugares que están contaminados con huevos. También podrían ser, qué sé yo, jardineros o agricultores que tengan contacto con tierra que esté contaminada. Y entonces lo que ocurre es que esta larva lo que va a hacer es que va a migrar. Entonces los órganos más afectados son el hígado y el ojo, ¿ya? Y los más graves son el sistema nervioso central y el corazón. En cuanto a la epidemiología, tiene una distribución cosmopolita. Es una infección zoonótica crónica, mayor frecuencia en niños, pero también, bueno, criadores de perros, jardineros, en agricultores. El reservorio son cachorros de perros y gatos y también las hembras que están preñadas. El mecanismo de transmisión es la ingestión accidental de huevos fértiles de Toxocara, teniendo antecedentes de pica, geofagia y contacto con cachorros. Según datos del CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, cada año en Estados Unidos al menos 70 personas pierden la visión a causa de la toxocariasis, siendo la mayoría de ellos niños, ¿ya? En Chile tenemos diferentes estudios. En plazas públicas en Santiago han visto que existe un 10% de prevalencia de huevos de toxocara, ¿ya? Se han hecho también estudios serológicos en personas aparentemente sanas, en adultos, con un 8,3% positividad serológica para esa población. En niños asmáticos, que se ha hecho serología, han encontrado un 28% de positividad. Y en niños con eosinofilia han encontrado hasta un 25% de serología positiva para toxocara, ¿ya? Entonces, aquí tenemos dos cuadros. Uno que es la fase de migración sistémica, en que las larvas comienzan a atravesar la pared intestinal y migran vía porta al hígado, corazón, pulmón, cerebro, ojo. Y aquí hay bueno, reacción inflamatoria y lo más importante es la formación de granulomas alrededor de las larvas. Entonces, en cuanto a la clínica, aproximadamente un 20% de las toxocariasis cursa de forma asintomática, ¿ya? Hay un cuadro que es el cuadro de la larva migrante visceral, que es esta toxocariasis sistémica, que se da en niños entre 1 y 7 años con antecedentes de geofagia o contacto con animales, y que principalmente se manifiesta con cuadros de bronquitis obstructiva recidivante. Eso es como lo principal, ¿ya? En ese tipo de niños, o sea, ese tipo de cuadro se da en los niños, ¿ya? También podría haber compromiso visceral con hepatosplenomegalia y que estén las pruebas hepáticas levemente alteradas.
podría eventualmente haber compromiso del sistema nervioso central con epilepsia o trastornos conductuales, hiperactividad, por ejemplo. Y el otro cuadro, que es la toxocariasis ocular, que se da en niños mayores, ya entre 6 y 14 años, o puede que se detecten en niños mayores, ya que el cuadro anterior. Ya les voy a comentar por qué. Entonces, aquí, bueno, es un cuadro normalmente que compromete un solo ojo, es un cuadro grave, compromete la cámara posterior del ojo, a la uvea posterior, a la retina. Más del 90% de los niños presentan disminución de la agudeza visual, em, alteración del eje visual, ya con estrabismo. También presentan leucocoria, uveitis y ceguera en el peor de los casos. Generalmente no se presenta eosinofilia en este cuadro, a diferencia del anterior, ya en la toxocariasis sistémica sí que hay normalmente eosinofilia. Y aquí también la serología pantintoxocara podría ser negativa. No se cuesta llegar al diagnóstico de una toxocariasis ocular. Bueno, para el diagnóstico hay que tener una sospecha clínica en realidad, antecedente de geofagia, contacto con cachorro. Entonces, en el hemograma podría haber eosinofilia, sobre todo para el cuadro sistémico, con una leucocitosis, un leve aumento en las transaminasas hepáticas por esta migración que ocurre por el hígado, y las pruebas serológicas que sirven son el ELISA para toxocara y el Western blot. Ahora, en un estudio que se hizo en el Calvo Maquena, hace algunos años atrás, a 42 niños que tenían el cuadro clínico de larva migrante visceral, y el cual fue confirmado con serología patoxocara, se le hizo un estudio de fondo de ojo, ¿ya? Y en 2 de ellos se encontró que había una alteración congruente con toxocariasis. Entonces, por lo tanto, a todos los pacientes con cuadro visceral se tiene que evaluar el cuadro ocular. Entonces, es muy probable que pase desapercibido y que sea diagnosticado años después. Entonces, por eso el cuadro ocular se diagnostica más tardíamente que el cuadro visceral. El tratamiento de la larva migrans visceral es con albendazol, tiabendazol, bueno, antihistamínico, antiinflamatorio y corticosteroide en aquellos casos de cuadros oculares, cardíacos, respiratorios graves, ¿ya? Y en la toxocariasis ocular, lo que se recomienda es realizar una evaluación multidisciplinaria con un parasitólogo, un pediatra y un oftalmólogo para tratar de minimizar lo más posible el daño al ojo y ver el mejor tratamiento para ese paciente. Y la profilaxis, bueno, educar a la población sobre esta infección, ¿ya? Fomentar la tenencia responsable de mascotas, y eso significa control veterinario de esos animalitos y desparasitación periódica de mascotas. Recuerden que las mascotas se tienen que desparasitar entre 3 a 4 meses, cada 3 a 4 meses más o menos, ya dependiendo de cuánto sale a la calle ese perro, ya y está en contacto con otros animales que podrían contagiarlo. Evitar la contaminación de la tierra con fecas de estos animales en las inmediaciones de la casa, en los lugares donde juegan los niños con tierra, y por supuesto lavarse las manos y los alimentos. Dejamos entonces hasta aquí.